Tú preguntaste y yo he contestado. Hola hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. Voy a resolver unas cuantas dudas lingüísticas que me ha planteado la nación de hablantes del blog de lengua en esas redes sociales de Dios. Empezamos con Patricia Sacconi en Instagram. A veces las dudas lingüísticas no me dejan dormir. Una de las más crueles es ¿cuándo es más exacto usar quisiera o querría? Y sobre todo, ¿por qué? Vamos a ver, Patricia. Aquí nos enfrentamos con una particularidad de 3 verbos modales, que son querer, poder y deber. Con estos 3 verbos podemos elegir entre estas opciones. Quisiera hacerte una pregunta o querría hacerte una pregunta. El juez pudiera ser recusado por su relación con el acusado o el juez podría ser recusado por su relación con el acusado. Y también usted debiera ser más cuidadoso o usted debería ser más cuidadoso. Es algo especial que tienen estos 3 verbos. Y digo que son estos 3 porque si nos vamos a mirar algún sinónimo, como por ejemplo desear, nos vamos a encontrar con que esta alternancia ya no es posible. Fíjate, desearía hacerte una pregunta. Bien, en cambio, deseara hacerte una pregunta. No es correcto. Renzo Ramón González Cabello, un amigo del blog de lengua desde hace muchos años. Saludos. Me pregunta en Facebook, ¿qué es correcto? ¿Ícono o icono? Me refiero a la acentuación hablada. Pues es una pregunta que está bien hecha. Las dos son correctas. Las preferencias van por países. Yo digo normalmente icono, porque es lo normal en mi variedad de español. En América, en cambio, es más frecuente decir ícono. Y aprovecho también para aclarar que a veces me han preguntado por qué digo vídeo. Por ejemplo, suscríbete a los vídeos del blog de lengua. Suscríbete, ya que estamos, suscríbete. Lo digo así porque en España somos más de decir vídeo. En cambio, en otros países se prefiere video. Las dos variantes son correctas, todo depende del origen de cada hablante. El español o castellano, que de las dos formas se puede decir, no es una lengua monolítica. Por suerte, la variedad y la diversidad forman parte de la riqueza de nuestro idioma. Marcel Astorga me pregunta en YouTube, ¿podrías dar algunos tips para saber cuándo terminar un párrafo? O los hago muy largos o los hago muy cortos. Y nunca sé a ciencia cierta si lo hago bien. Una pregunta interesante. La extensión de los párrafos nos la va a dictar el contenido. Un párrafo tiene que tener unidad de contenido. Un párrafo desarrolla una idea dentro de un texto y si nos encontramos ante una idea compleja, que pasa a veces, cada párrafo va a desarrollar un aspecto unitario dentro de esa idea compleja. Dicho esto, para que nuestro lector nos siga bien y no se pierda y no se nos duerma, que no nos interesa, los párrafos no deben ser demasiado largos. Y además, casi siempre que tenemos un párrafo muy largo es porque estamos haciendo algo mal. Normalmente eso lo que quiere decir es que estamos revolviendo ahí varias ideas. Si un párrafo se alarga, vamos a sacar la tijera. Lo vamos a mirar bien y vamos a buscar por dónde cortar. Tengo un vídeo en el que explico cómo redactar un párrafo. Échale un vistazo que te va a venir bien. Chris Merlo 77 me pregunta en Instagram lo siguiente. En un trabajo académico es incorrecto usar la primera persona del singular y la del plural. ¿Es preferible usar formas impersonales? Entiendo que la duda es si podemos expresarnos de esta manera. Hemos trabajado con un grupo de informantes o he trabajado con un grupo de informantes o se ha trabajado con un grupo de informantes. Aquí hay varias cuestiones. Tradicionalmente se aconsejaba el plural de modestia en textos académicos. Por ejemplo, hemos trabajado, vamos a presentar nuestros resultados. El plural de modestia es un nosotros, tras el que se oculta pudorosamente un yo. Es un recurso retórico. Podemos utilizarlo tranquilamente en textos académicos. Pero en nuestros días el estilo académico es cada vez más directo y podemos escribir sin ningún pudor y con toda la tranquilidad del mundo: he trabajado, voy a presentar mis resultados. También podemos emplear naturalmente expresiones impersonales. Sobre todo la pasiva refleja. Se ha trabajado. Se van a presentar los resultados.
Pero esto tiene sus limitaciones. No podemos redactar nunca un texto académico completo a base de expresiones impersonales. Sobre todo, lo que te aconsejo es que evites la pasiva. Por ejemplo, los resultados serán presentados. Esto es mal estilo, es poco idiomático, o sea, es poco propio de nuestro idioma. Esto es un mal calco del inglés, de un vicio de estilo que en inglés se desaconseja en todos los manuales de redacción. Otra pregunta de XSAD-Track, qué nombrecitos de usuarios ponéis, que me plantea en Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre hubiera y hubiese? Y lo mismo, en otras palabras, me plantea Cecilia Vargas en Facebook. Tuviera frente a tuviese. Aquí estamos ante el pretérito imperfecto de subjuntivo, que tiene dos formas posibles. Cantara, cantase, hubiera o hubiese, tuviera o tuviese. Una y otra se pueden usar indistintamente. No es ni mejor, ni peor, ni más culto, ni más popular, ni más nada. Lo que sí ocurre es que hay preferencias individuales, preferencias regionales o incluso preferencias nacionales. A veces en una zona se utiliza más una de las formas y, curiosamente, cuando oyen la otra les suena más importante. Que cada cual utilice con toda la tranquilidad del mundo la variante que más le guste. Gatmática Fu pregunta en Facebook. Hay una canción, Él no soy yo, de Blas Cantó, que me genera la siguiente duda. ¿Es correcto Él no soy yo? ¿O debería ser Él no es yo? Blas Cantó lo cantó bien en este caso, es Él no soy yo. La concordancia del verbo ser es un poco complicada. Este verbo tiene una cierta tendencia a concordar con lo que aparece detrás y no con lo que viene delante. Y además es un verbo que tiene sus peculiaridades en casi todas las lenguas. Fíjate en lo que decimos. En la misma situación, un hablante de español, uno de inglés y uno de alemán. Imagínate que voy a casa de un amigo y llamo al timbre. Me preguntan del otro lado, ¿quién? Yo contestaría, soy yo. En cambio, un inglés en esta misma situación lo que dice es it's me. O sea, es yo. O más bien, eso es yo. Y un alemán lo que responde es ich bin's. Yo soy eso. Una misma situación, tres formas diferentes de construir lingüísticamente una idea. María Fidalgo pregunta en LinkedIn, si me encuentro, por ejemplo, con un amigo y una amiga que van juntos por la calle, ¿qué pronombre sería el correcto? ¿Les vi o los vi? ¿Les saludé o los saludé? Según la norma, debemos decir los vi, los saludé. En este caso, la conversión a pasiva nos va a sacar de dudas. Podemos tomar la oración activa y convertirla en la pasiva correspondiente. Y lo que nos sale es, ellos fueron vistos por mí, ellos fueron saludados por mí. ¿Qué nos quiere decir esto? El sujeto de la pasiva es el complemento directo de la activa correspondiente. Como el complemento directo pronominaliza en los, ahí lo que tenemos que tener es los vi, los saludé, etc. Esta prueba, ¿cuándo funciona? Funciona. Tú úsala. Porque si nos sale ahí un resultado que dice que eso es un complemento directo, es que es el complemento directo. Te puedes fiar completamente. El problema está en que a veces la prueba de la pasiva nos deja tirados porque hay verbos transitivos, o sea, verbos con complemento directo, que no admiten pasiva. Por ejemplo, el verbo tener, más transitivo que tener, difícilmente lo vamos a encontrar. Mira este ejemplo. Tengo un coche, pero no puedo decir luego el coche es tenido por mí. Al final, si un verbo rige complemento directo o no rige complemento directo, es un problema de diccionario. Averiguar esto es una cuestión de vocabulario. Aquí nos va a ayudar muchas veces el diccionario panhispánico de dudas. Nati Oleschenko pregunta en Facebook. Muchas veces oigo delante mío, detrás tuyo, etc. ¿Es correcto? ¿O hay que decir delante de ti, detrás de ti? Lo correcto, según la norma, es delante de mí, detrás de ti. Pero después hay casos, como el que te voy a decir a continuación, en que podemos decir alrededor mío o alrededor de mí. ¿Y cómo sé cuándo se puede y cuándo no se puede? Pues para esto, yo lo que utilizo siempre es la famosa prueba del primo. Yo puedo decir mi primo o un primo mío. El posesivo tiene esta propiedad en nuestro idioma de que puede bailar alrededor del nombre. Puede aparecer
delante, mi primo, o puede aparecer detrás con la forma plena, un primo mío. Vamos a hacer la prueba con la expresión que nos plantea dudas. A mi alrededor, pues si puedo decir a mi alrededor, también es correcto alrededor mío. En cambio, no puedo decir en mi delante, y eso lo que me está indicando es que también es incorrecto delante mío. Lo que debo decir en estos casos es delante de mí, detrás de mí. Otra pregunta de Príncipe57 en Instagram. ¿Cómo dividir en sílabas rehuir y rehusar? Entiendo que la pregunta tiene que ver con la división ortográfica. Porque una cosa es cómo separar en sílabas en final de línea, por ejemplo, y otra es lo que pronunciamos, que es bastante más complejo. Cuando los prefijos se reconocen como tales por los hablantes, podemos hacer una división morfológica. Y eso nos da rehuir, rehusar. Pero insisto en que esto tiene poco que ver con lo que después pronunciamos los hablantes. Es una simple convención ortográfica y así debemos entenderla. Diego Merino en Facebook. ¿Cuál es la forma correcta de expresar los significados de las palabras? Por ejemplo, cuando en un texto dice el término sánscrito prana significa energía o aliento. ¿Cómo hay que marcar eso? ¿En cursiva, con comillas latinas, con comillas simples? ¡Ay! Eso es un trabajo para las comillas simples, que se usan poco en nuestra ortotipografía, pero precisamente uno de sus usos es para encerrar expresiones que aclaran un significado. Por tanto, aquí lo correcto sería el término sánscrito prana, escrito con cursiva, significa energía, con comillas simples, o aliento, también con comillas simples. Las comillas simples también se utilizan cuando hay que entrecomillar algo dentro de un fragmento de texto que ya está encerrado entre comillas dobles. Por ejemplo, una cita dentro de una cita. Nicolás Pastor, en YouTube. Me gustaría saber si el uso de los paréntesis en la siguiente frase es correcto. ¿Es subordinada adjetiva? Paréntesis con función de complemento del nombre, cierro paréntesis, de la otra. ¿O es más correcto? Es subordinada adjetiva con función de complemento del nombre de la otra. Ninguna de las dos es incorrecta estrictamente hablando. Las dos son confusas. Mucho mejor redactarlo de otra forma. Por ejemplo, es subordinada adjetiva de la otra. Punto. Funciona como complemento del nombre. La mejor forma de usar los paréntesis es preguntarse primero si los puedo evitar. KMCE Gaming. Pregunta en YouTube. ¿Podrías explicar por qué la nueva gramática de la lengua española considera bailar como verbo irregular? Es una buena pregunta, Bailar tradicionalmente se ha considerado verbo regular. Si vas al diccionario panhispánico de dudas, podrás comprobar que este verbo aparece entre los modelos de conjugación regular. Y sin embargo, la nueva gramática de la lengua española lo describe como irregular. Es una cuestión de mirar este verbo a simple vista o de observarlo con la lente de un microscopio. En la nueva gramática hemos sacado el microscopio. Hay verbos con el diptongo ay en la raíz, como bailar y como aislar. Y resulta que estos dos se comportan de manera diferente cuando los conjugamos. Bailar nos da yo bailo, o sea, mantiene el diptongo, mientras que aislar es yo aíslo, se rompe el diptongo. Como esto no es predecible, esta gramática los clasifica como verbos irregulares. ¿Por qué tradicionalmente se consideraban regulares? Porque no mirábamos cuestiones tan de detalle como si hay diptongo o hiato en la raíz. Y vamos a cosas más gordas. Por ejemplo, cambia alguna vocal, cambia alguna consonante. ¿Y eso quiere decir que antes lo estábamos haciendo mal? ¿O que ahora es cuando lo estamos haciendo bien? No, eso lo que quiere decir es que a veces hace falta más detalle en la descripción y otras veces hace falta menos detalle. Si todo lo viéramos como si tuviéramos un microscopio en la vista, nos volveríamos locos. Pero si queremos encontrar una vacuna contra el virus del SIDA, más vale que tengamos buenos microscopios. Josué Walter Yaktarimay pregunta en YouTube, espero haber dicho bien tu nombre. ¿Mayúsculas o minúsculas después de los signos de interrogación / exclamación? Después de cerrar un signo de interrogación o de exclamación, vamos a empezar a escribir con mayúscula. Y para que haya minúscula, tiene que aparecer un signo de puntuación
que nos autorice esa minúscula. Por ejemplo, una coma. Compara. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cada vez que cerramos interrogación, estamos poniendo un punto y después de un punto se empieza a escribir con mayúscula. El punto lo lleva incorporado el signo de cierre. Cuando metemos comas por medio, la cosa cambia. Lo mismo de antes, puntuado de otra forma, se convierte en cómo, cuándo, dónde. Y ahí empezamos a escribir, después de cada signo de cierre, con minúscula. ¿Por qué? Digamos que porque la coma neutraliza el punto del signo de cierre. Javi P. pregunta en YouTube: a mí me gustaría que trataras la omisión del artículo en las secuencias formadas por preposición, artículo y el relativo que. Por ejemplo, la casa en que vivo o la casa en la que vivo. Esto es una característica especial de ciertas secuencias de preposición y relativo. Ocurre con 5 preposiciones: con, en, de, por, a. No siempre se puede suprimir el artículo con estas 5 preposiciones, pero estas son las 5 con las que pasan estas cosas. Algún ejemplo más. Este es el alienígena del que te hablé o el alienígena de que te hablé. La bala con la que asesinaron a Kennedy. También podemos decir la bala con que asesinaron a Kennedy. La supresión del artículo es más propia de la lengua culta. Y ahora, la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del blog de lengua. En otro vídeo hemos hablado de los pangramas. Hoy les llega el turno a los lipogramas. Un lipograma es un texto en el que se omite alguna letra. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el escritor madrileño Enrique Jardiel Poncela publicó un cuento titulado Un marido sin vocación. El texto completo está escrito sin utilizar la E. Empieza así: un otoño, muchos años atrás, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó rudo y voraz a Ramón Camomila, la furia matrimonial. Y así sigue hasta el final sin una sola E. Los lipogramas tienen más mérito cuanto más largo es el texto y cuanto más frecuente es la letra. No es lo mismo comerse la W que la E. Si tienes un rato, ponte a escribir lipogramas. Saludos a toda la nación de hablantes del blog de lengua y muy especialmente a Conchi Pérez, que ve los vídeos desde Fuenlabrada en Madrid, España. Gladys Palacios, que nos sigue desde Ontario, en Canadá. Luis Matos en Araraquara, Brasil. Søren Haferland, que está en Alemania. Steven Phillips en el oeste de Gales. Annie Brous, que es orgullosamente guatemalteca, pero que nos ve desde Atlanta, en Estados Unidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde ves tú los vídeos. Y si quieres más vídeos como este, dale a me gusta. Y además, naturalmente, suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto, hablantes!